Bueno, damos gracias al Señor, a todos los hermanos, a todas las hermanas, este, por esta nueva oportunidad de que estamos en la radio. Y bueno, agradecido al Señor. Un poquito tarde entramos, ¿no? Casi 10 minutos atrasados, pero bueno, muchas veces así son las cosas, ¿no? Y bueno, el Señor bendiga al operador de la radio, ¿no? Y bueno, que Dios bendiga al hermano Manuel, a su amada esposa. Amén. Y bueno, que el Señor le dé mayor entendimiento cada día, Amén. ¿no? Para que podamos extender este evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Resucitado. Acá le presento a mi amada esposa. Último día. Bueno, ella dice así, pero no va a ser mucho tiempo. Va a estar un tiempo nomás, pero después va a volver. El Señor bendiga grandemente la vida de ella. Y bueno, le voy a dar para que salude. Bueno, saludo a toda la audiencia de Radio La Predicadora. Un abrazo para todos los hermanos amados que cada día se conectan para estar en comunión con los hermanos, escuchando la palabra. Es hermoso poder tener un canal donde la palabra de Dios se predique, ¿no? Dice que la palabra de Dios es como la miel, ¿no? Dulce. En el paladar. En el paladar. Qué hermoso es poder que la palabra de Dios tenga la preeminencia, ¿no? En los canales cristianos, ¿no? Donde mucha gente está ahí cada día esperando escuchar algo mientras trabaja, mientras estudia, mientras hace las cosas de la casa, mientras viaja también, porque a veces yo cuando voy viajando también escucho ahora por medio de Facebook, porque ya que saliendo de acá por ahí no tiene mucho alcance, pero por medio de Facebook se puede escuchar Radio La Predicadora también. Así que es bueno poder conectarse cuando se habla la palabra, amén. Por eso que el Señor siga bendiciendo, añadiendo bendición a la vida de nuestro hermano Emanuel y de su amada esposa, para que ellos puedan seguir difundiendo esta palabra, amén. Gracias le damos al Señor. Saludo a todos los hermanos de la congregación, a las hermanas de los kilómetros, nuestra hermana Micaela, su amado esposo, sus hijos, bueno, a todas las hermanas y a los hermanos de la congregación también, a mi madre que tal vez esté escuchando, que el Señor termine su obra en ella, que pueda sanarla completamente para que ella pueda congregarse, si Dios quiere mañana va a estar con nosotros, así que bueno, gracias le doy al Señor, a los hermanos de Misiones, a nuestro hermano Reinaldo, a su amada esposa, bueno, a todos los hermanos, un abrazo para todos, que el Señor los siga bendiciendo, hermanos. Amén, hermano, gracias al Señor. Vamos a ir directamente a la palabra porque tenemos los 10 minutos menos, entonces vamos a ir directamente a la palabra. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradecido por esta oportunidad que tú nos das de hacer este programa. Amén. A través de la radio. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos tu respaldo a tu palabra, Señor. Gracias, y, Señor. Señor, que los ojos del entendimiento de los hermanos sean abiertos, sí, Padre, a fin de que ellos puedan, Señor, comprender, entender, amén. saber, Sí, Señor amado. Señor, apropiarse, Señor, de todo lo que tú ganaste por medio de tu sacrificio. Gracias, en el nombre Señor. de Jesús, amén. 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 Le voy a pedir a mi esposa que lea el versículo que vamos a tratar hoy. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5. Si usted no está trabajando y quiere agarrar su Biblia y compartir con nosotros, a nosotros siempre nos gusta ir por la palabra, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, cuando yo no conocía todavía la palabra y me hablaban, yo decía, ¿y dónde está eso? Porque nunca nos hablaron de tal cosa. Por eso a mí me gusta que vayamos por la palabra, mi esposo también, él siempre
cita los pasajes y lee de la Biblia para que usted vea que está escrito en la palabra de Dios y en las 14 epístolas que Dios dejó para la iglesia en este tiempo, ¿no? Como siempre decimos, sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia. Pero hay una enseñanza, como decía mi esposo, que Dios le dio a un hombre para este tiempo, que es, dice, el Evangelio de Dios, que trata acerca de nuestro Señor Jesucristo, aquel que resucitó de entre los muertos. Amén. Así que vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 5, versículo, podríamos leer desde el 18, usted puede leer todo a partir del versículo 11, usted lo puede leer después en su casa, amén. Nosotros vamos a leer del versículo 18 en adelante, del 17 podríamos leer. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Gracias le damos al Señor. Y vio el versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, y ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 15, el capítulo 13, 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros y ya no sois reprobados, ¿no? Entonces, uno tiene que examinarse a sí mismo, tiene que mirar a sí mismo y ver si uno está en Cristo. Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, porque no es lo mismo estar en Cristo que estar en Adán. En Adán somos pecadores, en Cristo somos santos, somos Amén. hijos de Dios. Amén. Entonces ya la vida que nosotros tenemos no es la misma vida que tiene Adán o que tenía Adán. Una vida inclinada al pecado, una vida en enemistad con Dios. Amén. Éramos enemigos de Dios por la vida que nosotros heredamos de Adán. Pero ahora ya no estamos en Adán ahora estamos en Cristo. Amén. No, eso es algo que, ¿cómo yo me cercioro o me aseguro o confío o puedo darme cuenta que yo estoy en Cristo? Y solamente por la fe. Por la fe yo estoy en Cristo. Y usted mira su carne y todavía ve la vieja vida allí, ¿no? Ve a Adán, por ejemplo. Ve a Adán ahí. Pero usted por la fe dice, aunque está Adán en mí, yo estoy en Cristo. Y Cristo está en mí. Porque es una calle de doble mano. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, ¿no? Entonces, ahora lo que yo soy, lo soy en Cristo, no en Adán. Ya no me identifico con Adán. Ahora me identifico con Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a otro cuerpo. Y ese otro cuerpo tiene otra cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Y entonces ahora yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Eso vamos aprendiendo de a poco. En la medida que los predicadores hablan la palabra, como decía mi amada esposa, que la palabra es dulce como la miel en el paladar. Entonces lo que usted está escuchando es algo agradable, es algo como la miel. ¿Y qué le estamos diciendo? Que usted ya no es un pecador, porque usted no está en Adán. Usted ahora está en Cristo, ¿no? ¿Y qué más dice, amor, en el 17? En el 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Vio? Ahí dice, nueva criatura es. ¿Y qué significa eso, amor? Y bueno, esto es cuando nosotros, como hablábamos el programa de radio pasado, el día lunes, estábamos hablando de
de que ahora cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento somos hijos de Dios, que los hermanos todavía se consideran pecadores, que usted pregunta, ay, ¿cuántos justos hay en una congregación? Y todos tienen temor de levantar la mano porque todos piensan que son pecadores, porque cometen yerros tal vez, pero estamos en este vaso de barro. Estamos en un trajinar que vamos hacia un crecimiento y todavía vamos cometiendo... Y a un entendimiento. Y a un entendimiento, porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo viene la transformación? Por medio de la renovación del entendimiento. Por eso es tan importante que los hermanos que tienen programas de radio, que pasan, a veces tienen para pagar 2 horas o 3 horas en la radio, tienen que entender que la renovación del entendimiento viene a través de la palabra de la palabra de su gracia, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, poder usar los recursos que uno tiene para poder llevar a los hermanos a la transformación de vida. Pero ¿cómo se hace eso? Se hace por medio de la renovación del entendimiento. Por eso, hermanos amados, aquellos que tienen la posibilidad, nosotros somos tan pocos que apenas podemos pagar 1 hora de programa, pero nos encantaría tener más tiempo, más, porque queremos divulgar este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, entender que somos nuevas criaturas, que hemos tenido un nuevo nacimiento y que ahora no somos pecadores, que ahora somos hijos de Dios. Como bien hablamos el programa pasado, el Señor no es ministro de pecado. Él, si nosotros decimos que somos pecadores, estamos diciendo que Dios es ministro de pecado, porque Él nos ministra a nosotros, porque Él está dentro de nosotros. Él es la vida que ahora nosotros tenemos en nuestro espíritu. Pero ahora dice la palabra de Dios aquí donde estamos leyendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Vio? Amén. Como decía mi esposo, examinémonos a nosotros. Hemos tenido un nuevo nacimiento, hemos creído en nuestro Señor Jesucristo con nuestro corazón, le hemos confesado con nuestra boca, le hemos recibido a Él como el Señor de nuestra vida. Hemos tenido un nuevo nacimiento, nuestro espíritu fue vivificado. Y ahora somos hechos uno con Él. Entonces ahora dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Amén, hermanos amados. Todas hechas nuevas. Pasado, fíjese, no hay que recordar el pasado. Muchas veces nos aqueja la vida que llevábamos antes, estando lejos del Señor, pero esas cosas pasaron, hasta la cruz llegaron. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, eso quedó en la cruz, no pudo pasar la cruz, hasta la cruz llegó. Y ahí, una vez que nosotros cruzamos la cruz, como decía un hermano, dice que en la puerta dice, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice el capítulo 3, 16 del libro de Juan. Bueno, en la entrada de la puerta, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entramos, cruzamos la puerta. Una vez que estamos adentro, miramos hacia la puerta que hemos cruzado y dice predestinados en Cristo, nuevas criaturas, ¿vio? Todo lo que nosotros éramos en Adán llegó hasta la cruz, todo lo que nosotros éramos. Ahora nosotros tenemos que ser transformados en cuanto a la vida práctica por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio del conocimiento de las 14 epístolas que Dios le dio al apóstol Pablo para la iglesia de este tiempo. Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice la palabra de Dios. Pero las 14 epístolas del apóstol Pablo fueron dejadas para este tiempo, para la iglesia, no la iglesia gentil, para la iglesia, porque ahora no hay 2 iglesias, hay una sola iglesia, porque es para todo aquel que cree en Él. Amén, amados hermanos. Amén, amén. Y nosotros tenemos que entender, cuando escuchamos este mensaje, que este mensaje no es para el mundo. No. Este mensaje es para la iglesia. Sí. Y entonces, si nosotros
miramos al mundo y lo que está pasando en el mundo, entonces ahí hay otro mensaje, no hay otro mensaje. Y hablar con entusiasmo no es hablar solamente con la capacidad humana que cada uno tiene, ¿no? Con el fervor, no es humano que muchas veces los hermanos tienen, sino que hablar con fervor a la iglesia no es fácil. Nosotros somos semejantes, no lo somos semejantes a maestros que enseñan la palabra del Señor. Y nosotros lo tenemos que hacer con claridad, no lo tenemos que hacer con versículos, lo tenemos que hacer de la manera que los hermanos entiendan la palabra. Por eso nuestro mensaje parece que no tiene vida, pero es usted cuando lo lleva a la vida práctica, cuando usted cree, no, bueno, yo soy un hijo de Dios ahora, ya no estoy en Adán, ahora estoy en Cristo. Y usted cree eso, y ahora nosotros le enseñamos por medio de la palabra cómo usted tiene que tener una vida y una conducta como cristiano, entonces usted lo lleva a la vida práctica y ve el resultado. Pero sigamos con la palabra. Dice, nueva criatura es. Ahí en Romanos 8:4 más. Léeme, por favor. Romanos 8:4. Y yo voy a leer Gálatas 6:15. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vio, porque bien, dice el versículo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el que está en Cristo ya no anda conforme a la carne, ¿no? No anda conforme a la carne, sino que anda conforme al Espíritu. En el versículo 3 aquí del libro de Romanos capítulo 8 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, ahí los hermanos entienden que cuando dice Dios condenó al pecado en la carne, los hermanos piensan que Dios condenó al pecado en este vaso de barro. No, Dios condenó al pecado en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo pecado por nosotros. Siendo que Él era Dios, Él vino, tomó un cuerpo humano y se hizo pecado por nosotros. No es que Él pecó, ni que Él se hizo, como dicen algunos, un violador, No, Él no se hizo un violador, Él se hizo pecado, cargó nuestro pecado sobre Él. Y Dios condenó al pecado en la carne de su Hijo y lo llevó a muerte. Lo crucificó, lo mató, lo sepultó y nunca más se levantó. Cuando Él resucitó, resucitó como una novedad de vida y se hizo el Espíritu que da vida, el Espíritu vivificante, para que nosotros, los que creemos en Él, pudiésemos ser hechos la justicia de Dios en este mundo. Usted, que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, usted es la justicia de Dios caminando en esta tierra. Fíjese qué maravilloso. Nosotros somos la justicia de Dios caminando en esta tierra. Y esto no es de nosotros. Como dice claro, ahí en el... No solamente por creer, ¿no?, en el sacrificio de Cristo, somos la justicia de Dios, sino por manifestar, ¿no?, la vida de nuestro Señor Jesucristo en nuestro cuerpo humano. Entonces somos la justicia de Dios, es decir, tenemos un lado posicional y tenemos un lado práctico. Si yo creo que soy la justicia de Dios, ¿no?, en este mundo, y vivo conforme a la carne, y vivo conforme a las concupiscencias, ¿no?, que hay en mi alma, ciertamente que no es creíble, ¿no? Nadie va a creer que yo soy la justicia de Dios. Pero si yo manifiesto a través de mi cuerpo humano una vida santa, separada del mundo, de la carne y del diablo, una vida santificada por el Espíritu Santo, todos los días, no un día y ya está, todos los días manifestamos esa vida. Entonces nosotros caminamos en este mundo como la justicia de Dios. Nosotros no vamos a hacer algo, si somos guiados por el Espíritu Santo y por la palabra, no vamos a fornicar, ni vamos a engañar a nuestras esposas, ni vamos a decir malas palabras, ni vamos a conformarnos a este mundo. Pero esto no se consigue de la mañana a la noche, de la noche a la mañana.
Esto se consigue de a poco, en la medida que voy entendiendo que los ojos del entendimiento se van abriendo. Esto se consigue en la medida que voy creyendo que ahora tengo otra mente, que tengo la mente de Cristo en mí. Amén. ¿Vio? Y qué hermoso porque dice acá, ¿no? Dice, y todo esto proviene de Dios. Fíjese qué maravilloso. ¿Qué es lo que proviene de Dios? Que ahora somos nuevas criaturas. Esto no lo hice yo ni lo hizo usted. Esto lo hizo Dios cuando nosotros hemos creído en el sacrificio de Cristo. Él se unió a nosotros, como decíamos en la reunión pasada, ¿no? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Usted no se reconcilió con Dios, nosotros estábamos enemistados con Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Ahora, ¿por qué nosotros los cristianos no manifestamos la justicia de Dios a través de nuestro cuerpo humano? Porque nosotros no hemos sido enseñados en el mensaje de la gracia, en el mensaje verdadero, sí, no en el mensaje que transforma, en el mensaje que nos da otra identidad. No, el mensaje de la gracia nos saca de Adán y nos pone en Cristo. Amén. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que todo esto proviene de Dios. Fíjense, no es algo que usted lo tiene que hacer, es algo que Dios ya lo hizo una realidad. Pero entonces usted dirá, ¿por qué vivo todavía manifestando mi naturaleza humana? Porque usted desconoce la palabra de Dios. Cuando usted conozca, cuando los ojos de su entendimiento sean abiertos, yo siempre le llevo a los hermanos a leer el libro de Efesios. Y en el versículo 17 del capítulo 1, usted fíjese que Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor, dice, ¿no? Porque los efesios eran hermanos que tenían muchas obras y creían en nuestro Señor Jesucristo, no eran hermanos falsos. Pero ¿qué pasaba? Ellos no podían experimentar en ellos mismos el poder de transformación que Dios quería hacer en ellos. Entonces Pablo tuvo que orar por ello y dijo, para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos, para que podáis conocer, dice, el poder de la resurrección. ¿Conocer el poder de la resurrección en este vaso de barro? Sí, porque Él se unió a nosotros, Él se hizo uno con nuestro espíritu, pero Él también quiere cambiar nuestra manera de pensar por medio de su palabra. Por eso Dios se tomó el trabajo a un hombre que era perseguidor de la iglesia, que mataba a los cristianos, que los encarcelaba. Él creía realmente que él hacía la voluntad de Dios. Sin embargo, él estaba dando, como dice la palabra, coces contra el aguijón, ¿no? Estaba yendo en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando él tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo camino a Damasco, cuando él perseguía a la iglesia, toda su manera de pensar cambió. Dice que de sus ojos cayeron escamas, dice, ¿no? Y él pudo ver nuevamente. Eso tiene una interpretación espiritual. Nosotros también, cuando conocemos el Evangelio, cuando se nos predica la salvación y nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos un nuevo nacimiento, pero al no haber maestros en las congregaciones, entonces se enseña conforme al pensamiento que muchos hermanos han tenido, que no son malas personas, siempre lo recalcamos, pero han sido enseñados así, entonces enseñan de esa manera. Pero ¿qué pasa? Los ojos de nuestro entendimiento están cegados, pero cuando viene alguien y abre las Escrituras, y nos expone la palabra de su gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nuestros ojos son abiertos y podemos ver y se nos presenta delante de nosotros, como dice el Salmo, aderezas mesa delante de mí. Y la palabra de Dios es así, como una mesa llena de manjares para que nosotros podamos disfrutar, hermanos amados, pero no para que andemos alocadamente por este mundo, no, porque como dice la palabra de Dios acá, que nosotros fuimos, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, es para que nosotros podamos a través de nuestros vasos de barro manifestarle a este mundo que somos la justicia de Dios en Cristo caminando en esta tierra. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Claro, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Vio? ¿Qué son las cosas viejas? Bueno, todo lo que nosotros éramos en Adán.
todo eso pasó. Ahora, ¿cuántas veces nosotros decimos que somos una nueva creación? Pero sin embargo manifestamos la vida del hombre viejo, la vida de la carne, ¿no? Entonces, ¿no somos una nueva creación? No, sí somos una nueva creación, porque no somos una nueva creación por manifestar una conducta diferente, no una conducta moralista, una conducta recta. No somos por eso una nueva creación. Somos una nueva creación por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Él ha pagado el precio para que nosotros podamos ser regenerados en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo humano. Entonces, ahora nosotros somos una nueva creación por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo y a la palabra, ¿no?, que esa nueva creación se manifiesta a través de nuestro cuerpo humano. ¿Cuándo esa nueva creación se manifiesta? ¿No? Para que la nueva creación se manifieste, siempre tenemos que estar en la fe. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Entonces yo permito a la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la palabra de Dios. Como dice ahí en Romanos 10, 8 y 9, esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces nosotros predicamos la palabra que produce fe en usted. Y usted, por la fe, ahora, en medio de su humanidad, usted está declarando que usted es un hijo de Dios, que usted es una nueva creación, que usted ya no está en Adán, yo estoy en Cristo. Y aunque muchas veces usted se caiga, ¿no?, se caiga, usted levántese y diga, no, yo soy un hijo de Dios, yo soy una nueva creación, ahora la cabeza mía es Cristo, y se cae de nuevo, levántese y declare que usted es una nueva creación, y algún día el Espíritu Santo le va a dar la victoria, ¿no? Aunque la palabra de Dios dice, todas las viejas cosas pasaron, y he aquí son todas hechas nuevas. Y eso es para que nosotros, porque nos está dando, en el versículo 17, nos está dando el entendimiento para que nosotros manifestemos la justicia de Dios, lo que nosotros somos. Nosotros no podemos manifestar la justicia de Dios si no creemos que todas las viejas cosas pasaron y que ahora son todas hechas nuevas. Amén. Amén, hermanos. Voy a responderle al hermano Reinaldo Maldonado, que nos está haciendo una pregunta. Dice, perdón, ahora entiendo el mensaje solamente para la iglesia, no para el mundo. No estamos diciendo eso, hermano. Nosotros creemos en el cuerpo de Cristo. Creemos que cada miembro recibe un don y que están los ministerios, que como dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11, que Él constituyó en la iglesia evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Nosotros creemos que cada miembro cumple su función. Está el evangelista, que tiene el mensaje para el mundo, que es el evangelio de la salvación. Nosotros también podemos hablarle a uno que no conoce el mensaje de la salvación, pero el Señor le ha placido darle a mi esposo el conocimiento del mensaje para la iglesia. Nosotros, conociendo el mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el mensaje para la iglesia, pero están los evangelistas, aquellos que van y predican a los inconversos para que ellos puedan obtener la salvación. Ahora más, mensaje contestado. En el perfeccionamiento de los santos, como dice ahí en Efesios 4:11, que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? El evangelista está también para perfeccionar a los santos. Es decir, que el evangelista tiene doble ministerio. Él está para ganar alma, pero también está para perfeccionar a los santos. Amén. ¿Cómo va a perfeccionar a los santos si no conoce el mensaje de la gracia? ¿No? Porque un evangelista puesto por Dios no solamente tiene el mensaje de salvación, sino que también tiene el mensaje de perfeccionamiento. Por eso, cuando el evangelista desconoce el mensaje de perfeccionamiento, es que tiene fracaso en su vida. En su vida personal, en su vida práctica, tiene fracaso porque no conoce, ¿no?, que en Cristo Jesús, ¿no?, todas las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No conoce el evangelista que lo que es renunciar a los deseos de la carne, a las concupiscencias de la carne y vivir en santidad. Amén. No lo sabe hacer porque desconoce el mensaje de perfeccionamiento. Amén. Amén. No nos queremos salir del tema, hermano. Respuesta
Mensaje contestado para nuestro hermano. Que el Señor bendiga, que Él pueda abrir los ojos del entendimiento. Nosotros siempre le decimos a los hermanos, si usted no entiende algo, ore a Dios. Si está escrito en la palabra de Dios, usted tiene que orar. ¿Acaso no va confiadamente al trono de la gracia? Señor, no entiendo. Nosotros cuando a mí me trajeron el mensaje de la gracia, yo no lo entendía, pero estaba escrito. Entonces decía, Señor, ¿cómo puede ser? Y oré al Señor. Dije, Señor, yo quiero entender tu palabra. Quiero que tú abras los ojos de mi entendimiento. Quiero ser enriquecida por ti. Y cuando el Señor abrió los ojos de mi entendimiento, era como cuando usted aprende las tablas de multiplicar. No sabe cómo hacer una división, no sabe cómo hacer una multiplicación, pero cuando usted aprendió la tabla de multiplicar, le pueden dar 50 multiplicaciones que usted la hace en un momento. Bueno, cuando nosotros, los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos, nosotros fue como la miel, dulce al paladar, la comíamos, y aún hoy la seguimos comiendo, porque cada día vamos siendo iluminados por la palabra del Señor. Así que usted ore al Señor, dígale, Señor, yo quiero entender. Si esto está escrito en tu palabra, yo quiero entender. Y el Señor no le va a dejar sin entendimiento. Usted no espere que el hombre le haga entender, porque el hombre le va a explicar. Se va a pasar 15 días, dijo un hermano, y usted no va a entender. Pero cuando Dios abre los ojos de su entendimiento, usted lo entiende en un abrir y cerrar de ojos. Así que, hermano amado, a todos los hermanos de la audiencia, si usted no entiende lo que nosotros estamos hablando, pero usted ve que está escrito, usted ore al Señor y dígale, Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Yo quiero conocerte, quiero conocer el poder de resurrección, quiero conocer mi posición de hijo, quiero saber lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y esto no va a bajar un ángel del cielo y se lo va a hacer saber, ¿eh? Esto viene a través del conocimiento de la palabra de Dios, como dice en Romanos capítulo 12, dice, y transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Ahora fíjate porque dice, todas las cosas viejas pasaron, dice. He aquí son todas hechas nuevas. Y esto es de Dios. No proviene de vosotros. Claro, lo cual nos reconcilió así por Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿No? Entonces, si alguien puede reconciliar, porque hay muchos hermanos en las iglesias que no están reconciliados con Dios, ¿no? Porque no entendieron el mensaje de la cruz. Ellos se ven como enemigos de Dios, ¿no? Como lejanos de Dios, sí. Porque ellos tratan de hacer la reconciliación con Dios por medio de sus buenas obras, por medio de cumplir mandamientos y ordenanzas, ¿no? Que Dios no le ha dado para que cumplan. Ahora, nosotros nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo. Eso dice la palabra. Ahora, usted está reconciliado con Dios. Dios no está enemistado con usted. Dios no tiene ninguna cosa que reprocharle a usted que ha creído. Amén. No, Dios no le puede recriminar absolutamente nada a usted porque hubo alguien que nos reconcilió con Dios. ¿Y eso quién fue? Nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Por eso, hermano, hay que darle valor a esto. Sí. Cuando nosotros le damos valor a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, le estamos dando valor a Cristo por lo que hizo para que nosotros otra vez podamos tener comunión con el Padre. Es como que estuvimos enemistados muchos años con nuestro papá terrenal. Y vino un hermano que tiene comunión con las dos partes, ¿no? Porque Cristo tenía humanidad y también tenía divinidad, entonces tenía relación con las dos partes. Y ahora ese hermano hizo posible la reconciliación. ¿Vio? Y ahora nosotros podemos acercarnos a nuestro Padre por medio de lo que hizo ese hermano. Bueno, ahora nosotros vemos que Jesús hizo por medio de su sacrificio, por medio de su ofrenda, que fue su propia vida. Amén. Él nos reconcilió con nuestro amado Padre Creador. Amén. ¿No? ¿Y eso no le parece maravilloso? Sí, amén. ¿No le parece maravilloso? Nada de lo que nosotros hubiéramos hecho, ni una justicia humana que nosotros hubiéramos manifestado, porque la justicia del hombre es como trapo de inmundicia, hubiéramos hecho posible que nosotros nos reconciliáramos con Dios. Pero ahora fuimos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén, como dice acá, ¿no? En el versículo 19 de 2 de Corintios capítulo 5. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjese, dice que Dios estaba en Cristo, Dios mismo, hermanos amados. Dios mismo hizo la reconciliación. ¿Vio? Él nos reconcilió a nosotros. Usted nunca se va a poder reconciliar con Dios. Él pagó la deuda que nosotros le debíamos al Padre. Sí, usted nunca va a poder hacer esa obra. Por más que usted ayune 40 días, por más que usted camine, no sé, de rodilla de aquí a Luján, por más que usted haga lo que haga, nada va a poder hacer que usted obre la reconciliación. Él lo hizo una realidad por nosotros. Aleluya. ¿Dónde? En Cristo, hermanos amados. Poder entender estas cosas. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fíjese lo que dice. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjese, estando nosotros muertos en delitos y en pecado, nos dio vida. Amén. Gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Nos dio vida, nos reconcilió con Él. Amén. Ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, Amén. sabiendo, como dice su palabra, que recibiremos el oportuno socorro para nuestra vida. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Como veíamos Gloria a Dios. la reunión pasada, ¿no? Ahora somos hijos de Dios. Podemos decirle papito, papito a nuestro Padre, a nuestro Dios. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que pidieres al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que será hecho conforme a su voluntad. Amén, amados. Usted que lo quiere, que lo anhela y no lo puede lograr, aférrese a lo que la palabra de Dios dice. Aférrese a que usted es una nueva criatura. Tal vez no lo entienda, pero usted declárelo. Señor, yo te he recibido en mi corazón. Yo soy tu hijo. No entiendo, Señor, pero yo sé que soy tu hijo. Sé que soy una nueva criatura. Sé que todo lo que yo era en Adán, Señor, quedó en la cruz. No pudo pasar para este lado. Y ahora yo soy una nueva criatura. Abre los ojos de mi entendimiento. Ore al Señor. Dependa de Él. No dependa de los hombres, hermano. Dios constituyó a aquellos que nos perfeccionan, que nos hacen saber su palabra, pero usted no dependa de la palabra del hombre, usted dependa de lo que el hombre le hable de acuerdo a su palabra. Si usted ve que lo que su pastor le predica lo coloca en el lugar donde Dios lo colocó a usted, entonces usted tiene que estar sujeto a su pastor y lo tiene que amar, lo tiene que ser un compañero de él, tiene que ser un defensor porque le está predicando el mensaje de la gracia, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted ve que su pastor lo condena, que lo manda al infierno, que le dice que usted es un pecador, que usted es un perro que vuelve al vómito, que es un gusano que se arrastra, usted salga corriendo de ese lugar y busque un lugar donde se predique la palabra del evangelio de su gracia, hermanos amados, porque ese es el evangelio que Dios nos ha dejado para este tiempo. Fíjese que la palabra de Dios nos manda, nos ordena a nosotros sus hijos a estar sujetos a nuestros pastores. Eso dice la palabra de Dios. Pero aquellos pastores que fueron constituidos por Dios, aquellos que predican el evangelio de su gracia, que el Señor los bendiga, hermano, que Él pueda abrir los ojos de su entendimiento. Yo pensaba en el hermano Chichi Ávila y estaba escuchando mensajes del hermano Chichi Ávila en este último tiempo, que son mensajes preciosos y maravillosos para tomar como referencia, porque el apóstol Pablo está muy lejos, ¿no? Pero el hermano Chichi Ávila, o por ejemplo el hermano Billy Graham, ¿no? Billy Graham, y ahora también nuestro amado hermano Jimmy Swaggart, que yo muchas veces lo veo, el hermano Stalin, ¿no? Hermanos que predican la salvación, ¿no? Porque un evangelista tiene que tener el entendimiento de la cruz. Amén. Del misterio de la cruz. Amén. ¿Cómo van a salvar almas si no es a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Amén. No son con canciones, no es a través de mi testimonio las almas se van a salvar. Las almas se van a salvar a través del testimonio de nuestro Señor Jesucristo,
que se hizo hombre, que tuvo una humanidad, que tuvo un vivir humano, que fue a la cruz, fue muerto, fue crucificado, fue sepultado y fue resucitado. Amén. Todo ese mensaje tiene que tener el evangelista para poder ganar las almas para Cristo. Amén. Para Dios. Las almas tienen que ver en el mensaje de la cruz el mayor amor que Dios tuvo por el hombre. Amén. No, que dio a su Hijo unigénito, al único Hijo que tenía, Él lo dio para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Por eso, entender estas cosas, ¿no? Los evangelistas tienen que ser los primeros en predicar la gracia de nuestro Señor. Fíjese que dice acá también, dice que en 2 de Corintios capítulo 5 era nomás, Sí. dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo, dice, Dios estaba en Cristo, ¿no? Porque Cristo tenía la vida de Dios, ¿no? Dios estaba en Cristo, ¿y qué estaba haciendo? Reconciliando al mundo a sí mismo, como lo que me hablaba mi esposa. Estaba reconciliando. El mundo tenía una deuda con Dios, pero el mundo no podía pagar la deuda. Entonces Dios se pagó la deuda a través de su propio Hijo. Amén. ¿No? Él usó a su Hijo para que a través de su Hijo el mundo pague la deuda que tenía con Él. Amén. ¿No? Y ahora dice, asimismo, no imputándole sus pecados, ¿no? Dios no, una vez que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? La palabra de su gracia. Amén. No, la palabra de la cruz. Léeme ahí en Primera de Corintios capítulo 2, amor. La palabra de la cruz es la palabra de la reconciliación. Amén. Entonces, ¿con qué mensaje vamos a ir al mundo? ¿Con qué mensaje vamos a salvar las almas si no es por medio de la palabra de la reconciliación? Amor, por favor. Dice, así que hermanos, en 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 en adelante. Sí. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué Amén. Maravilloso, amén. Amén, amén, hermano. Y acá dice, siguiendo la lectura en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, ¿no? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Fíjese, escuche, hermano, escuche la palabra de Dios. Dice así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Quién es? El apóstol Pablo, todos los que escucharon este mensaje de la gracia, nosotros que lo hemos escuchado, usted que está escuchando la palabra de Dios, dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase. Fíjese, ¿qué necesidad tiene Dios de rogarnos? Si nosotros caemos postrados a sus pies como en el monte Sinaí cuando Dios dice que tronaba allá, ¿no? Pero ahora no, Dios nos ruega a nosotros. Fíjese qué maravilloso. Pero no nos ruega para que nosotros seamos niños caprichosos, ahí apartados, con nuestro pensamiento yendo en contra de la palabra de Dios. Porque lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar también. Sino que Él nos ruega para que nosotros nos podamos acercar confiadamente ante el trono de su gracia. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, dice el apóstol Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aleluya, gloria ¿Cómo va a a Dios. hacer eso usted? ¿Cómo Gloria va a hacer a eso? Jesús. Aceptando el Gracias, Señor. sacrificio de Cristo. Amén, aleluya, gloria a Jesús. Aceptando lo que Él obró para nosotros en la cruz del Calvario. Amén, gracias Jesús. No se amado. resista a la palabra de su gracia, porque el Señor le dijo al apóstol Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No resista la gracia de Dios, recíbela en su corazón y compruébela, lea la palabra de Dios y pídale al Señor que Él abra los ojos de su entendimiento. Reconciliaos con Dios. Fíjese, este es el pasaje que más me gusta en la palabra. Dice, Ahora fíjate que ahí cuando dice reconciliados con Dios, ¿a quién se lo está diciendo?
Se lo está diciendo a la iglesia. Amén, amén, porque la iglesia de Corintio era una iglesia, era la iglesia de Corintio, y ellos eran muy sabios, tenían conocimiento humano, se podría decir, pero el apóstol Pablo le estaba exhortando a ellos, le estaba haciendo saber cómo había sido el sacrificio de nuestro Señor Bueno, Jesucristo. la Biblia dice, ¿no sabéis, hermanos, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es decir, que los mismos hermanos podemos hacernos enemigos de Dios, ¿no? Por pretender las cosas que hay en el mundo. Y no solamente el mundo es el mundo de pecado, sino que hay un mundo religioso. Un mundo religioso. ¿No? Que ese mundo religioso, ¿qué ofrece? Lugares altos. Amén. ¿No? Para que los hombres suban a esos lugares, y de ahí, de esos lugares altos, castigan a los que están debajo. Amén. Así es. ¿No? Pero eso es una enemistad con Dios, ¿no? Entonces necesitamos nosotros muchas veces, los hermanos, reconciliarnos con Dios. Amén. Entonces dice, muy importante lo que dice mi esposo, ¿no? En cuanto a los lugares altos que se le ofrece a las personas. Lo primero que pasa cuando uno conoce el mensaje de la gracia y acepta y lo recibe en su corazón, y lo primero que pasa es que te ofrecen lugares altos. ¿Qué son los lugares altos? Te ofrecen un lugar de evangelista, te ofrecen un lugar de reconocimiento, se podría decir, delante de los hombres. Y uno que todavía no ha sido renovado en su entendimiento, tiende a decir, bueno, ahora voy a ser pastor, ahora voy a ser evangelista, ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero no, el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros aprendamos de Él, a los pies del Maestro. ¿Quién es el Maestro? Nuestro Señor, el que murió por nosotros, el que entregó su vida, el que dejó este mensaje. Yo siempre digo, nosotros a veces decimos, nuestro Señor Jesucristo nos dio esto, ¿no? Dios dice que le dio este mensaje al apóstol Pablo. Dios le dio el mensaje, el evangelio de Dios que trata acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y acá dice, fíjese, para no salirnos del tema, dice, reconciliaos con Dios, en el versículo 21, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Mientras Él anduvo en la tierra como un hombre, gloria a Dios. Él tenía una naturaleza humana sin pecado, Amén, pero Él Señor anduvo Jesús. como un hombre. Él caminó en esta tierra y Él satisfizo la ley. La justicia que la ley demandaba, Él la satisfizo. Amén. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, usted y yo, que hemos creído en su nombre, que lo hemos recibido como el Señor y el Salvador de nuestra vida, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aleluya, gloria Qué a maravilloso. Dios. Hermana Alejandra, usted que mandó un mensaje que le sube y le baja la presión, crea su palabra. Cuando usted siente que su cuerpo se enferma, usted declare su palabra. ¿Qué dice su palabra? Dice que fuimos hechos justicia de Dios en Él. Usted declare así, hermana amada. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Declare, lo dice acá, léalo en su Biblia, hermana amada. Busque 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y que eso viene de ahí de Romanos 1:17, donde dice que el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. ¿Y quién es el justo? ¿Quién es justo? La hermana Alejandra. Amén. Somos justos, ¿por qué? Porque Él nos justificó gratuitamente delante del Padre. Él pagó el precio. Para nosotros es gratis, pero a Él le costó. A Él le costó su vida. Él entregó su vida en la cruz para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora, mi esposo, yo, usted que ha recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, nosotros somos la justicia de Dios caminando en esta tierra. ¿Por qué? ¿Porque somos más justos que otro? No, porque Él nos hizo justicia de Dios en Cristo. Él, Dios,
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y cuando nosotros le recibimos a nuestro Señor como el Salvador de nuestras vidas, fuimos hechos uno con Él. Él se unió a nuestro espíritu. Gracias, Así que, hermana Alejandra, cuando usted esté pasando por situaciones, lea esta palabra y declárela. Diga: yo soy la justicia de Dios en Cristo. Señor, no lo entiendo todavía, pero tu palabra dice que yo soy tu justicia. Yo soy la justicia de Dios en Cristo y Cristo es mi justicia. Qué maravilloso. Cuánta victoria nos trae la palabra del Señor. Jesús, si la aleluya. iglesia conociera el mensaje que Dios dejó para este tiempo a la iglesia, Amén, el evangelio aleluya, de nuestro Señor, de gloria a Dios que Dios. trata acerca de nuestro Señor Jesucristo, cuánta victoria obtendríamos, hermanos, y cuántas divisiones no se formarían, hermanos amados, porque como leíamos ayer con las hermanas en la reunión de hermanas, cuando Él estaba a punto de partir de esta tierra, Él hizo una oración por nosotros. Me gustaría leerla. ¿Sí? En el libro de Juan, capítulo 17, usted lea todo el pasaje, lea todo el capítulo 17. Mira que mi esposa busca, yo pensaba, ¿cómo recibimos la vida? No recibimos por medio de la sangre. No, la sangre de Cristo fue el medio por el cual nosotros recibimos la vida. Esa sangre no produce en nosotros sanidad para nuestro cuerpo, porque dice: por precio fuiste comprado. ¿Cuál es el precio? El derramamiento de la sangre. Cuando Cristo derramó su sangre, derramó su vida. ¿Dónde la derramó? Sobre mí. Amén. Y entonces ahora esa vida produce vida. Amén. Y no muerte. Amén. 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 En el libro de Juan, capítulo 17, usted lea todo el capítulo porque es hermoso, es la oración que el Señor hace por nosotros, ¿no? Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Fíjese, ¿cómo va a creer el mundo, hermanos amados, si hay tanta división aún dentro de los hermanos que conocen el mensaje de la gracia? Los hermanos pasan por al lado tuyo y no te saludan porque vos perteneces a otra congregación. Pero somos hermanos en Cristo, hermano, y el Señor Jesucristo oró para que nosotros seamos uno en Él, para que el mundo sepa que nosotros somos uno en Él. Fíjese. Él nos ha amado. Que Él nos ha amado, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, fíjese, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que tú los has amado a ellos. También a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, usted y yo, estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún. Fíjese, para que el amor con que me has amado estén en ellos y yo en ellos. Y esta oración dice: mas no ruego solamente por esto, porque estaba orando por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y usted y yo hemos creído por la palabra que los apóstoles han dejado. Amén, hermanos amados. Amén. Este pasaje lo vamos a dejar para el día lunes. Amén, porque queda pendiente, porque la verdad que no lo hemos expuesto ni la mitad. Hermanos, agradecemos al Señor por esta hora de radio. Nos hubiera gustado seguir conversando, charlando, predicando. Agradecemos a todos los hermanos que se han comunicado. Amén. Si usted quiere conocernos, o quiere conocer más de la palabra del Señor, estamos ubicados en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, Isidro Casanova. Pasan casi todos los colectivos acá cerca, sí. Así que usted puede acercarse cuando usted guste. Va a ser muy bienvenido, hermano.
Si no, comuníquese con la radio, ellos también tienen nuestros números de teléfono, así que usted comuníquese, el hermano Emanuel o su papá o cualquiera de la radio podrá darle nuestro número de teléfono, amén. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a ir a orar por usted, a ir a compartir con usted la palabra. Si usted está quedado, no se congrega, hermano amado, la iglesia fue constituida por nuestro Dios, amén. Dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Cómo? ¿Por un ángel que baja y mueve las aguas? No, por medio de su palabra, amén. Amén. Él nos bendice por medio de su palabra. Amén. Gracias le doy al Señor, hermanos amados, me despido de ustedes, que el Señor pueda bendecir su vida, que ustedes puedan seguir siendo enriquecidos por la palabra del Señor, amén. Gracias le damos a nuestro hermano que nos permitió estar unos minutos más, el hermano Emanuel, por eso me estoy extendiendo, así que muchas gracias hermano Emanuel por estos minutos que nos ha dado. Hermana Alejandra, la bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levántese en victoria contra la enfermedad, hermana. Sabemos que la enfermedad viene al cuerpo físico, pero su palabra dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Levántese en victoria. Amén. Cuando su cuerpo se empieza a sentir mal, usted declare su palabra. Señor, tu palabra dice así, pero tiene que conocer la palabra. Declare lo que la palabra de Dios dice. Y si no conoce mucho de la palabra, por lo menos diga, Señor, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Amén. Caminando en esta tierra. Amén. Amén. Y la justicia de Dios en Cristo no puede estar enferma. Amén, hermana amada. Dicen que no hay fervor, pero yo no la puedo hacer callar. No, sí, bueno, que el Señor los bendiga, hermanos amados. Vamos a hacer una oración. Sí, amén. Amén. Señor, te damos las gracias por habernos permitido estar en esta hora de programa. Amén. Bendice gracias, el programa, Señor, que va a venir ahora. Gloria a tu nombre. Usa su vida para amén, tu gloria, Señor, para tu honra y para tu alabanza. Abre los ojos del entendimiento en el nombre de mis Jesús. hermanos, Amén. Amén. Muchas bendiciones, hermanos amados.